Continuamos viendo los operadores algebraicos del álgebra relacional. Seguimos con el operador unión. Aquí ustedes tienen la sintaxis E1 unión E2 y esto da como resultado todos los elementos que pertenecen a E1 y o pertenecen a E2. Como siempre, E1 y E2 son expresiones algebraicas. Un ejemplo lo tienen aquí. Para simplificar la expresión algebraica la tomamos como una simple tabla. Tenemos dos tablas, R y S. También obvié de poner el nombre de los atributos. Y la tabla R tiene dos columnas, igual que la tabla S. Y aquí tienen ustedes el resultado, R unión S. Aquí tenemos todos los elementos que pertenecen a R y o pertenecen a S. Aquí podríamos hacer una pregunta: ¿qué sucedería si hay una fila en R que también pertenezca a S? En ese caso, ¿qué sucede en la unión? ¿Se repite dos veces o figura una sola vez? Bueno, ustedes deben saber que R unión S no deja de ser un conjunto, y en un conjunto no podemos tener elementos duplicados. Así, si tenemos alguna fila que se repite en ambas tablas, en la unión solamente va a figurar una sola vez. Otra aclaración que tenemos que hacer es la siguiente. De la misma forma que no se puede sumar o unir kilómetros con litros, aquí no se puede unir cualquier tabla con cualquier otra tabla. Para poder unir tablas o expresiones algebraicas se tiene que cumplir la propiedad de unión-compatibilidad. ¿Qué significa la unión-compatibilidad? Significa lo siguiente. Lo redujo también al caso de que trabajemos con tablas. Significa que las tablas que queremos unir tienen que tener el mismo grado, es decir, la misma cantidad de columnas. Y cada columna debe ser unión compatible, el dominio de cada columna debe ser compatible con el dominio de la otra columna. Es decir, que aquí estamos suponiendo que la primera columna de R es compatible con la primera columna de S y la segunda columna de R es compatible con la segunda columna de S. Es decir, que el dominio de cada columna tiene que ser compatible con el dominio de la otra tabla. Bueno, vamos a ver cómo se hace esto en SQL. En SQL es muy simple porque tenemos el comando unión y estamos haciendo select asterisco from R, básicamente es esto la tabla R, unión la tabla S. Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos en Prolog. Voy a abrir el programa Prolog nuestro. Este es como lo dejamos la clase pasada. Y ahora voy a subir la regla unión que hice previamente. Y observen lo que puse. Unión XY. Si las mismas variables x y las podemos instanciar en la tabla insumo, o el operador o es el punto y coma, o las podemos instanciar en equipo. Es decir, básicamente estamos diciendo que x y van a ser la unión si x y existen en la tabla insumo o existe en la tabla equipo. Recuerden que la unión en teoría de conjuntos se pasa a la lógica de predicados con el operador OR. Eso después lo voy a ver en más detalle cuando formalice todo esto en dos clases más o una clase más. Bueno, voy a salvar el buffer, lo compilamos y vamos a usar la nueva regla. Me va a dar 5 filas, así que voy a usar el write para que quede mejor representado.
y aquí tienen el resultado. Observen que me dio las 3 filas de las reglas insumo, que vendrían a ser las tablas insumo, y luego me dio 2 filas de la regla equipo, es decir, de la tabla equipo. Vamos a hacer otra prueba más. Vamos a poner, supongamos que no me interesa saber el costo, entonces ponemos una variable anónima y aquí le doy enter y me dio lo mismo, es decir, aquí hice la unión de la primera columna de ambas reglas. Bueno, con esto hemos demostrado que nuestra regla funciona bien y está haciendo la unión de tablas. Bueno, vamos a volver a nuestras láminas ahora. Y vamos a seguir con el operador diferencia. Tenemos 2 tablas, R y S. R menos S van a ser todas las tuplas que pertenezcan a R y que no pertenezcan a S. Observen las 3 filas de R y las 2 filas de S. La tercera fila de R también pertenece a la tabla S, es decir, la tercera fila no puede estar en el resultado porque pertenece a S, como lo ven aquí. ¿Cómo se codifica en SQL? Tenemos un select asterisco from R, minus, es la palabra reservada para hacer la diferencia. No todos los productos comerciales lo tienen implementado, pero si no, no hay ningún problema, se puede hacer de otra forma. Y select asterisco from S, es decir, básicamente estamos diciendo la tabla R menos la tabla S. Y ahora vamos a ver cómo hacemos esto mismo en Prolog. Subo la regla, que la tengo editada. En realidad tengo 2 reglas editadas. Acá les voy a sacar el comentario. Al principio había hecho insumo, la diferencia XY, si XY se puede instanciar en insumo y no se puede instanciar en equipo. Pero es un ejemplo que no me sirve porque obviamente no hay ninguna fila que va a pertenecer a las 2 tablas. Así que la voy a dejar como comentario. Hice algo mucho más interesante. Hice otra regla, diferencia XY, si unión. Estoy usando el ejemplo que hice hace un ratito. Recuerden que era la unión de insumos y equipos. Aquí tenemos la regla, la unión de insumos y equipos. Y acá estoy usando el operador y, esta coma que ven acá, y not insumo XY. Acá hago una salvedad. Estoy diciendo, en vez de usar el not, como puse en la regla que comenté arriba, estoy usando el contra barra más. Es otra forma de usar la negación. Bueno, entonces observen, si XY pertenece a la unión y no pertenece a la tabla insumo. Entonces vamos a grabarlo y vamos a usar la diferencia. También lo vamos a grabar en 2 columnas con salto de línea. Bueno, y efectivamente lo que estoy haciendo, lo que me va a dar es todos los insumos, porque son los que no pertenecen a la, los equipos, porque no son los que no pertenecen a la tabla insumo. Y acá me dio grúa y taladro, es decir, muy bien, entonces, estas 2 filas. Recuerden que si la unión, acá tengo el resultado que hice hace un ratito, eran
estas 5 filas. Ahora le estoy pidiendo que no pertenezcan a insumo, así que me eliminó las 3 filas que ven aquí, las 3 primeras que ven aquí sombreadas. Y el resultado fue este. Con eso doy por demostrado que la diferencia la hemos hecho bien. Y vamos a volver a las láminas. Bueno, es fin por ahora. En el próximo vamos a ver operadores no básicos. Y voy a tratar de hacer un resumen de estas 4 clases que me llevó ver los 5 operadores del álgebra relacional. Entonces con esto damos por finalizado esta primera etapa de ver las similitudes que existen entre Prolog y bases de datos relacionales y cómo se pasan los 5 operadores del álgebra relacional, los 5 operadores básicos del álgebra relacional a SQL y a Prolog como lo hemos hecho. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la próxima.